Bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar con el curso de vectores y geometría y de hecho lo vamos a dar por terminado, lo cual no significa que no vaya a subir más vídeos de geometría, pero lo que es básicamente teoría es lo que contienen los dos vídeos anteriores que he subido, que podéis encontrar en mi canal, y este. Vamos a trabajar distancias y ángulos y vamos a comenzar en primer lugar por los ángulos. Vamos allá. Empezamos con el ángulo entre una recta y un plano. Utilizaremos el vector director de la recta y el vector normal del plano. Ahí tenéis la fórmula. La fórmula ya la debemos conocer de los vectores, que nos dice que el producto escalar de dos vectores nos permite calcular el ángulo que forman dos vectores, con la fórmula que hay en pantalla. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a calcular el ángulo que forman el vector normal del plano y el director de la recta. Pero como podéis ver en el dibujo que os he puesto en pantalla, ese no es el ángulo que nos piden, ya que el ángulo que nos piden a nosotros es el que forman la recta y el plano, ese ángulo que he llamado ahí alfa. Por eso podemos escribir que coseno de beta es igual a seno de alfa, que es el ángulo complementario, igual al valor absoluto del producto escalar entre el vector director de la recta y el normal del plano, dividido el producto de los módulos de los vectores. Ángulo recta-recta. Ahora sí, calculo el ángulo con los dos vectores directores de las rectas, con la fórmula clásica tal como tenéis en pantalla. Fijaos que la fórmula es idéntica a la del ángulo recta-plano. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta ese matiz que he dicho anteriormente. Esta fórmula, como he dicho, ya la conocemos de la primera parte de este curso de el trabajo con vectores, sobre todo en la parte de producto escalar. Si no os acordáis bien, id a ese vídeo y revisadlo. Vamos ahora con el ángulo entre dos planos. Igual que antes, misma fórmula, se utilizan en este caso los vectores normales de los planos y la fórmula, como he dicho, la del producto escalar, solo que ahora utilizamos los vectores normales de los planos. Y al calcular el ángulo que forman los vectores normales de los planos, obtenemos el ángulo que forman los planos. Como veis, todo muy facilito y muy sencillito. Vamos ahora con las distancias. En este caso, vamos a comenzar con distancia de un punto a un plano. Se calcula como la distancia de un punto a su proyección ortogonal sobre el plano. Dado el plano de ecuación que tenéis en pantalla y el punto P, x0 y 0, z0, ahí tenemos el esquema de la distancia que vamos a calcular y calculamos la distancia del punto P al plano pi con esa fórmula que tenéis en pantalla y que debéis memorizar. Por supuesto, esa distancia se puede calcular de otra forma, que es mediante un procedimiento geométrico. Es decir, calcularíamos el punto proyección del punto P sobre el plano y luego calcularíamos la distancia entre ambos puntos. ¿Qué ocurre? Que ese método está muy bien, es muy bonito, a mí me encanta, pero es muy lento. En un examen, señores, metemos esta fórmula y obtenemos la distancia. Por supuesto, eso no quiere decir que no sepamos hacer el otro método. Con objeto de acelerar los cálculos, os recomiendo que aprendáis a utilizar esta fórmula. Continuamos ahora con la distancia de un punto a una recta. Se calcula como la distancia del punto a su proyección ortogonal sobre la recta. Pasa igual que antes. Podemos hacer el cálculo sin necesidad de fórmulas. De hecho, yo considero que es muy interesante aprender a hacerlo sin fórmula, pero luego, a la hora de la verdad, es mucho más rápido utilizar la fórmula. Por eso también recomiendo que, además de saber hacer el procedimiento sin fórmula, aprendáis la fórmula, porque en los exámenes os va a ahorrar mucho tiempo. Para poder utilizar la fórmula vamos a necesitar un punto de la recta A y su vector director, además del punto al cual queremos calcular la distancia. Podremos calcular la distancia con la fórmula que tenéis en pantalla. Mirad, en el numerador tenemos el módulo de un producto vectorial. El primer vector es P a sub R, que es el vector que va del punto P a un punto cualquiera de la recta, que he llamado A sub R. Y por otro lado, el otro vector que está en el producto vectorial es el vector director de la recta, tal como tenéis en el esquema. En el denominador tenemos el módulo del vector director de la recta. Si necesitáis, parad el vídeo y observad el dibujo y aseguraos que entendéis bien qué es cada uno de los términos que hay en la fórmula. Continuamos. Rectas que se cruzan. Vamos a hacer ahora la distancia entre dos rectas que se cruzan. Mirad, para calcular la distancia entre dos rectas que se cruzan, diremos que es la distancia mínima entre las rectas.
Necesitaremos conocer un punto y el vector director de cada una de las rectas. Esta distancia se puede calcular aplicando el método de la recta perpendicular común que corta ambas rectas, pero nosotros vamos a utilizar la fórmula, ya que es un método mucho más rápido. Eso no quita que dejéis de saber hacer el otro método, como estoy diciendo todo el rato, pero el aplicar las fórmulas nos ahorra un montón de tiempo. Fijaos, la distancia es igual al producto mixto de los vectores AB, U y V, que podéis ver en el dibujo, dividido entre el módulo del producto vectorial de los vectores directores de las rectas. Una cosita más que no la pone ahí. Cuando hagamos el producto mixto, si nos sale un número negativo, debemos ponerlo en valor absoluto. Claro, porque no podemos dar una distancia negativa. También, como he dicho al principio, se puede calcular mediante la recta perpendicular común, pero el procedimiento es más largo. ¿Más interesante? Sí, pero más largo también. Continuamos ahora calculando la distancia entre dos planos paralelos. Para calcular la distancia entre dos planos paralelos, se toma un punto de uno de los planos y se calcula la distancia desde ese punto al otro plano con la fórmula que hemos visto al principio del vídeo. En cuanto a las rectas paralelas, lo mismo. Se toma un punto de una de las rectas y se calcula la distancia desde ese punto a la otra recta con la fórmula vista anteriormente. Y si una recta y un plano son paralelos, se toma un punto de la recta y se calcula la distancia desde ese punto al plano con la fórmula vista anteriormente. Con lo cual, en el caso de que haya paralelismo entre planos, rectas o rectiplano, podemos utilizar las fórmulas que hemos visto antes. Ahora vamos a trabajar con algunos ejemplos. Así que espero que hayáis tomado apuntes de todo, os hayáis anotado las fórmulas y ahora, señores, cogemos la libreta y a aplicar lo que hemos aprendido. Comenzamos con el siguiente ejercicio. Dada la recta R y el punto P que tenéis en pantalla, calcula la distancia mínima del punto dado a la recta R, es decir, distancia punto recta. Vamos a resolver el ejercicio. Se calcula un punto de la recta R y su vector director. Para calcular el punto, sustituyo el valor de X por 0 y despejo las otras dos incógnitas. Mirad ahí cómo al sustituir la X por 0 y al resolver el sistema de ecuaciones que nos queda, vamos a obtener que Y es igual a 1 medio y que Z es igual a 5 medios. El punto A de la recta es, por lo tanto, 0, 1 medio, 5 medios. Calculo el vector director de R utilizando el producto vectorial. Tened en cuenta que cuando la recta está expresada con sus ecuaciones implícitas o en forma general, lo que debemos hacer es este método para ir lo más rápido posible. También podemos transformarla en forma paramétrica, de otra manera, que es asignando z igual a lambda y despejando las otras incógnitas. Pero yo prefiero hacer este método. Colocamos los vectores en el producto vectorial, 1, 1, 1, 2, menos 1, 1, y obtenemos el vector que tenéis en pantalla, 2, 1, menos 3. Ya tenemos el punto y el vector director de la recta R. El vector director, como digo, es 2, 1, menos 3. Continuamos ahora. Una vez ya conocemos punto y vector, ya podemos aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula que tenéis en pantalla y que la hemos visto anteriormente, debemos calcular el vector P a sub R. Hacemos a sub R menos P. A sub R es el punto de la recta que hemos calculado antes. Mirad, quedaría 0, 1 medio, 5 medios, menos 1, menos 1, 0. Nos quedaría que ese vector P a sub R es menos 1, 3 medios, 5 medios. Aplico ya la fórmula. Ahora sí. En primer lugar, vamos a calcular el producto vectorial. Con el determinante tal como tenéis en pantalla. Me queda menos 7i más 2j menos 4k. Lógicamente, esto tenéis que hacerlo vosotros en vuestra libreta. Id haciendo los cálculos poco a poco. No os limitéis a copiar lo que yo hago, sino que aseguraos de que sabéis hacer los cálculos. El vector, por lo tanto, sería menos 7, 2, menos 4. Aunque a mí lo que me interesa aquí es hacer el módulo de ese vector. Lo hacemos y nos queda, como podéis ver en pantalla, raíz cuadrada de 69. Vamos a continuar. Aplicamos ahora sí la fórmula. Tenemos el módulo del producto vectorial y ahora el vector U sub R. Vamos a calcular su módulo para poder terminar el ejercicio.
El módulo del vector director de la recta, como podéis ver, es raíz cuadrada de 14. Aplicamos la fórmula, que será esa que tenéis en pantalla. Raíz de 69 partido raíz de 14, resultado aproximadamente 2,22 unidades de longitud. Espero que os haya quedado claro. Si no os ha quedado claro, parad el vídeo, volved atrás y poquito a poquito, aseguraos que lo habéis entendido. Porque esto es muy mecánico, pero claro, luego es muy fácil fallar en el examen si uno no domina todos los pasos. Continuamos ahora con otro ejemplo. Vamos a calcular la distancia entre dos rectas. Antes era punto recta y ahora entre dos rectas. Lo que vamos a hacer en primer lugar, y al igual que antes, es calcular el punto de la recta R y su vector director. Si os fijáis, la recta R es la misma que he utilizado en el ejemplo anterior. Por lo tanto, voy a hacer el mismo procedimiento y no lo voy a explicar mucho. Si necesitáis ver cómo he calculado el punto y el vector director de la recta R, id a la parte anterior del vídeo. Ahí tenemos el punto A sub R de la recta y el vector director, que lo calculo como siempre con un producto vectorial, bueno, como siempre, cuando tengo la recta expresada en forma general, ¿vale? Ahí calculamos el producto vectorial y como ya lo he hecho antes, no voy a hacer muchos más comentarios. Así vamos un poquito más rápido y nos podemos poner a resolver la otra recta. Vamos a calcular el punto y el vector director de la recta S. El procedimiento, eso sí, es el mismo. Se calcula, en primer lugar, el punto sustituyendo el valor de x por 0 y despejando las otras dos incógnitas. En este caso hemos tenido suerte y no nos ha quedado una fracción como antes. La x es 0, la y es 2 y la z menos 4. Sé que estoy yendo un poco rápido, pero es que esto lo que tenéis que hacer vosotros es parar el vídeo e ir haciéndolo vosotros en vuestra libreta poco a poco. Es la única forma en la cual vais a lograr entender lo que estamos haciendo, o por lo menos vais a poder mecanizar el procedimiento. Tenemos claro ya que el punto de la recta a su vez es 0,2 menos 4. Hasta aquí, ¿todo claro? Si no está claro, se para el vídeo, se va hacia atrás y se revisa. ¿Está claro? Calculamos ahora el vector director de la recta S con el producto vectorial, igual que hemos hecho antes. Y JK, menos 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 1. Hacemos el producto vectorial y nos queda el vector menos 1, 1, menos 3. El vector director de la recta S es, por lo tanto, menos 1, 1, menos 3. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo de la distancia, ya que tengo un punto y un vector de la recta R y un punto y un vector de la recta S. En primer lugar, se comprueba cuál es la posición relativa de las rectas. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo que las rectas se crucen a que sean paralelas o secantes. Para calcular la posición relativa, recordamos, esto está en el vídeo número 2 de 3, acordaos, se define la matriz de los vectores directores, V, 2, 1, menos 3, menos 1, 1, menos 3, que son los vectores directores que he calculado antes, y espero que tengáis anotados en vuestra libreta, y definimos la matriz de los vectores y la diferencia de los puntos P y Q, tal como tenéis en pantalla. Ahí tenéis la diferencia entre los vectores P y Q, 0 menos 0, 1 medio menos 2 y 5 medios menos 4. La matriz A queda en pantalla, la tenéis como podéis ver. 2, 1 menos 3, menos 1, 1 menos 3 y 0 menos 3 medios, 13 medios. Ya sé que es un mareo de números, pero esto es lo que hay. Ahora debemos calcular los rangos de V y A para obtener la posición relativa. Vamos allá, ahí tenemos el enunciado arriba y recordamos que vamos a calcular los rangos de ambas matrices. La matriz V, orlamos en la matriz y hacemos el determinante 2, 1 menos 1, 1. Nos queda 3, que es distinto de 0, por lo tanto, el rango de V es 2. Por otro lado, hacemos el determinante de A, que me queda menos 6. Lógicamente, yo no soy un máquina calculando esto, simplemente lo he hecho antes con la calculadora y he puesto el resultado. Vosotros debéis de hacerlo a mano, poquito a poquito, y aseguraos de que os da el mismo resultado. Nos da distinto de 0, lo cual me permite afirmar que el rango de A es 3. Ya podemos dar la posición relativa. La posición relativa de ambas rectas es que se cruzan. Y por lo tanto, debemos aplicar ahora para calcular la distancia, la fórmula de la distancia entre dos rectas que se cruzan. En este caso, vamos a aplicar la fórmula que acabo de poner en la parte superior derecha de la pantalla y voy a colocar ahí todos los datos que tenemos. Mirad, la parte del numerador, que es el valor absoluto del producto mixto, lo vamos a calcular, como veis, ahí en la parte de abajo.
El producto mixto es el determinante formado por los tres vectores. 2, 1, menos 3, menos 1, 1, menos 3, 0, menos 3 medios, 13 medios. Hacemos la operación que ya la habíamos hecho antes para determinar la posición relativa de las rectas y me da menos 6. Mucho cuidado, ese número tendré que ponerlo en valor absoluto. A continuación, voy a calcular el producto vectorial de los vectores directores de las rectas. Me queda 9j más 3k. Debo ahora tener en cuenta que este vector es 0, 9, 3. Este vector no se puede simplificar. Mucho cuidado, que hay gente que aquí llega y como está acostumbrada a simplificar vectores, va y simplifica. No se puede. Hay que hacer el módulo de este vector. Lo hacemos y nos queda raíz cuadrada de 90, tal como tenéis en pantalla. Ya podemos aplicar la fórmula, que sería el valor absoluto de menos 6 dividido entre raíz de 90. Nos queda en total raíz de 10 partido 5 aproximadamente 0,63245 unidades de longitud. Lo recuadramos para que no quede duda. Como veis, he ido un poco rápido, pero a mí es que esto me parece muy mecánico y creo que el esfuerzo lo tenéis que hacer básicamente vosotros. Yo os muestro un poco los pasos, pero el esfuerzo de hacer los cálculos y de mecanizar el procedimiento lo tenéis que hacer vosotros, porque si no esto no sirve para nada. Como digo yo muchas veces de broma, esto no es un vídeo de Ibai o del Rubio para entretenerse. Esto es un vídeo para trabajar, para ayudaros, para guiaros y para que os sea más fácil aprender estos procedimientos. Pero al final depende de ti. Depende de ti. Sí, tú que me estás viendo. Si tú no haces el esfuerzo, como comprenderás, yo ya he hecho mi carrera y yo esto lo sé hacer. Tienes que hacer tú el esfuerzo. Y yo sé que lo vas a hacer y si lo haces, aprenderás a hacer estas cosas bien y tendrás tu recompensa. Continuamos. Aquí ahora lo que vamos a hacer, os voy a mostrar un ejercicio de la PAU de la Comunidad Valenciana. Como ya lo tengo hecho de antes, dentro vídeo. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Sea el plano pi de ecuación 9x más 12y más 20z igual a 180, obtener razonadamente escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado. Apartado A, las ecuaciones de los planos paralelos a pi que distan 4 unidades, los puntos A, B, C, intersección del plano pi con los ejes o X o Y o Z y el ángulo que forman los vectores AB y AC, el volumen del tetraedro cuyos vértices son el origen de coordenadas y los puntos A, B y C. Los conceptos necesarios para poder hacer este ejercicio son los siguientes. Ecuación general del plano, distancias y ángulos y las herramientas utilizadas, los vectores y los determinantes. En primer lugar, nos piden las ecuaciones de los planos paralelos a pi que disten 4 unidades de pi. Dos planos paralelos tienen el mismo vector normal, por ello sus ecuaciones solo se diferencian en el término independiente. Por ello se puede utilizar la fórmula que tenéis en pantalla para calcular la distancia entre dos planos paralelos. Siendo pi, de forma general, a x más bi más cz más d igual a 0, y el pi que nos dan en el problema, 9x más 12y más 20z menos 180 igual a 0. Ahí podemos ver que a vale 9, b vale 12, que c vale 20, y el término que nos queda por calcular es el independiente, al cual he llamado d'. A continuación, vamos a aplicar la fórmula que tenemos en pantalla. Ahí la tenemos, y si observáis, nos queda que la distancia entre dos planos paralelos será el valor absoluto de menos 180 menos d' partido 25 igual a 4. Como tenemos una ecuación con valor absoluto, vamos a obtener dos soluciones, y por lo tanto dos planos. Ahí tenéis la solución de las ecuaciones. No dudéis en coger lápiz y papel y resolver esto vosotros a mano. Parad el vídeo si lo necesitáis. Y por lo tanto obtenemos dos planos con las soluciones pedidas. En este caso, el plano sigma y el sigma', que son las soluciones de este primer apartado. A continuación, vamos a ver la representación gráfica de la solución. Vosotros esta solución no la podéis hacer en el examen, pero yo con el programa GeoGebra y con los datos del ejercicio he dibujado los tres planos.
Ahí tenéis la representación gráfica de los tres planos. En verde está el plano, que es el dato del ejercicio, y por encima y por debajo vemos a 4 unidades de distancia los planos que nos han pedido, sigma y sigma prima. En el siguiente apartado nos piden varias cosas. En primer lugar, los puntos A, B y C, intersección del plano pi con los ejes o X o Y y o Z. Y luego el ángulo que forman los vectores AB y AC. Por partes. En primer lugar, las ecuaciones de las rectas que forman los ejes cartesianos en forma paramétrica son las siguientes. Ahí tenéis las ecuaciones del eje OX, del eje OY y del eje OZ. Por otro lado, la ecuación del plano que nos daban como dato la tenéis ahí escrita, 9x más 12y más 20z menos 180 igual a 0. Muy bien. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Para calcular la intersección de estas rectas con el plano pi, se sustituye la ecuación de la recta correspondiente en la ecuación del plano. Por ejemplo, la intersección de OX con pi, basta con sustituir la x por lambda y tanto la y como la z por 0. Despejamos lambda, que nos queda 20, y ese valor de lambda lo sustituimos en la ecuación OX. Por lo tanto, el punto A, intersección del eje OX y el plano pi, es el punto 20, 0, 0. De forma análoga procedemos y calculamos el punto B, intersección del eje OY y el plano pi, y el eje OZ, intersección plano pi, nos dará el punto C009, con lo cual en este momento ya hemos calculado la primera parte del ejercicio, que son los puntos de intersección de las tres rectas de los ejes coordenados y el plano pi. Por otro lado, nos piden que calculemos el ángulo que forman los vectores AB y AC. En este caso, en primer lugar, debemos calcular los vectores, lógicamente, aplicando la fórmula de extremo menos origen. Ahí tenéis el vector AB y el vector AC. Y para calcular el ángulo entre ellos, aplicamos la fórmula correspondiente. Ahí tenéis todo el cálculo. Si alguien no sabe cómo hacer algo de lo que hay ahí en pantalla, debería repasar cómo calcular el módulo de un vector o cómo calcular un producto escalar. Finalmente, el ángulo pedido son 43,15 grados. De nuevo, y como es costumbre en los ejercicios que subo de geometría, voy a intentar expresar gráficamente la solución. Podemos observar la intersección del plano con los ejes coordenados en esta gráfica. Aquí podéis ver el plano pi y los puntos A, B y C. Por otro lado, para ver el ángulo entre los dos vectores, ahí tenemos una representación del ángulo que hemos calculado. Ahí lo tenemos, el vector AB, el vector AC y el ángulo que hemos obtenido antes, los 43,15 grados. Vamos ahora a por el volumen del tetraedro, en este último apartado. Nos pide que calculemos el volumen del tetraedro cuyos vértices son el origen de coordenadas y los puntos A, B y C. Para calcular el volumen del tetraedro a partir de los vértices A, B y C y el origen, debemos calcular los vectores OA, OB y OC. A partir de los vectores desde el origen de coordenadas, sus componentes coinciden con los puntos. Por lo tanto, es muy sencillo tener los vectores OA, OB y OC. Y a continuación se calcula el volumen del tetraedro aplicando la fórmula correspondiente, que si no la recordáis es la que está en pantalla. Es un sexto del producto mixto, es decir, un sexto del determinante formado por los tres vectores. Ahí tenéis el cálculo y da 450 unidades de volumen. Si alguien no sabe calcular un determinante, le recomiendo mi curso de matrices y determinantes que tengo en este mismo canal. Por último, y como es costumbre, la representación gráfica. En este caso vamos a representar el tetraedro que pasa por los puntos A, B, C y O. Ahí tenéis una muestra de cómo sería la representación gráfica para que tengáis una idea del volumen que acabamos de calcular. Y con esto terminamos el apartado C y último apartado de este ejercicio. Y hasta aquí ha llegado este repaso de geometría. Como habéis visto, este es el tercer vídeo. Tengo otros dos más. Si habéis llegado aquí por casualidad, buscad los otros dos para comenzar el curso desde el principio si lo necesitáis.
Estos vídeos la verdad es que me cuesta bastante trabajo hacerlos. Y si no recibo un apoyo grande por vuestra parte y mucho cariño, es decir, muchos likes, pues me cuesta animarme más a hacerlo, porque realmente yo al final voy a hacer los vídeos que me vayáis pidiendo. Si me pedís más exámenes, haré más exámenes. Me pedís más vídeos de teoría, yo haré más vídeos de teoría, porque al final lo que yo quiero es ayudaros.